Bien, gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre qué puede hacer Ecosim Building Designer para nuestros proyectos BIM. En primer lugar me presento, yo soy Sergi Ferratier, arquitecto, consultor BIM, experto en Ecosim. En este webinar vamos a estar juntos aproximadamente una hora. La primera parte vamos a estar viendo las ventajas que nos ofrece Ecosim Building Designer en nuestros proyectos BIM. Y al finalizar vamos a tener un turno de ruegos y preguntas, así que si os van surgiendo algunas consultas, pues las podéis ir anotando en el chat y al finalizar el webinar atenderemos a todas ellas. Bien, pues sin más, comencemos. Bien, comencemos con algunas imágenes, algunos proyectos creados con Ecosim. Por ejemplo, tenemos el estudio Morphosis Architects, que realizó el diseño del Emerson College en Los Ángeles. En él utilizó Ecosim Building Designer, Generative Components para elementos de diseño computacional variables como pueden ser este tipo de pieles, Bentley Navigator y ProjectWise para la coordinación de toda la documentación. También John Portman y Associates creó la Twin Tower en Yukon, China, y utilizó Generative Components para estos diseños de la parte más compleja del edificio y Ecosim Building Designer. Luego un grupo de empresas, Consolidated Contractors Company, diseñó la terminal del aeropuerto de Abu Dhabi utilizando diferentes softwares, entre ellos Ecosim Building Designer, ProjectWise, InRoads para el diseño de los viales y Bentley Navigator. Luego China Shipbuilding NRD Engineering diseñó estas torres gemelas en Shanghái, en China, y utilizó Ecosim Designer, Bentley Navigator, ProjectWise, Bentley Raceways, Cable Management y Lumen RT, es decir, muchas herramientas para el diseño también del entorno. Bien, veamos qué es Ecosim Building Designer. Ecosim Building Designer, tal como indican sus iniciales, está pensado para arquitectura, ingeniería, construcción y el mantenimiento y operación del edificio. Todo ello creando un modelo, una simulación de nuestro modelo para que diferentes disciplinas puedan interoperar en lo que sería todo el ciclo de vida del proyecto. Ecosim Building Designer es una solución de Bentley para el diseño de edificios. Combina 4 disciplinas de ingeniería y arquitectura en una sola aplicación. Es decir, tenemos herramientas para el diseño de arquitectura, herramientas para el diseño de estructuras, herramientas para diseñar sistemas mecánicos, MEP, diseño también de electricidad y también herramientas para lo que es la gestión y el mantenimiento del edificio. Ecosim Building Designer también proporciona integración con MicroStation. Hace clash detection, lo que sería detección de choques de los diferentes componentes BIM en nuestro edificio. Se integra con Luxology, sistema de renderizado y animación de Bentley. Generative Components para el diseño computacional y también herramientas para el modelado conceptual en fases iniciales del proyecto. Además, disponemos de otras aplicaciones que amplían las capacidades de Ecosim Building Designer, como pueden ser Bentley Descartes, Generative Components para el diseño computacional y Lumen RT, que es una aplicación para crear visualizaciones deslumbrantes y para dar vida a nuestros proyectos. Ecosim Building Designer además dispone de diferentes datasets o conjuntos de datos que nos van a permitir crear proyectos para una gran variedad de países que utilizan sus propias bases de datos y, por tanto, podremos trabajar en proyectos globales utilizando datos locales, digamos, de cada país. Obviamente, entre ellos tenemos un dataset para España. Y además, el programa está traducido también a muchos idiomas, entre ellos, obviamente, también el español. Bien, antes de ver un repaso de las ventajas principales de Ecosim, veamos un poco algunos ejemplos de usuarios que tenemos aquí en España. Por ejemplo, el estudio EIPM de Barcelona,
en la que nos cuenta un poco que utilizando Ecosym Building Designer y la nueva interface de Connect Edition le hace mejorar el flujo de trabajo, y esta mejora en el flujo de trabajo ha contribuido a aumentar la productividad y la fiabilidad de cualquier proyecto que han creado en Ecosym. Luego también artículos en diferentes revistas especializadas en el sector AEC, por ejemplo AEC Bytes, en el que hemos resaltado algunos de los párrafos donde explica que todas las aplicaciones de Bentley Connect no solo comparten una plataforma y un formato de datos comunes, que es el formato DGN, el estándar DGN, sino que también están conectadas todas entre sí, hasta el punto en que se puede abrir un modelo creado en cualquier aplicación Bentley en cualquier otra aplicación Bentley, haciendo mucho más fácil trabajar en un entorno disciplinario. Esto lo veremos a lo largo de la presentación de hoy. Y también otro párrafo en la que dice que siempre que haya proyectos AEC grandes y complejos que requieran múltiples disciplinas y especialistas, siempre habrá una necesidad de una aplicación como Ecosym Building Designer. Bien, ¿qué veremos hoy? Básicamente explicaremos los argumentos clave para utilizar Ecosym Building Designer en proyectos BIM. Es decir, veremos cómo simplificar el diseño, cómo incorporar realidad existente a nuestro proyecto, veremos las herramientas de diseño de arquitectura, veremos cómo integrar nuestro diseño con diseño computacional, cómo trabajar en diseño de estructuras, en diseño de instalaciones, MEP, y en gestión de datos e informes, así como la interoperabilidad con otras plataformas y otros formatos de archivos, visualización de nuestros proyectos y siempre en un entorno conectado. Veamos pues cómo Ecosym Building Designer utiliza las herramientas CAD más simples para diseñar nuestros modelos BIM 3D. Por una parte tenemos herramientas CAD conocidas tanto de modelado de sólidos como de dibujo en 3D, pero también tenemos herramientas específicas de Ecosym para el diseño de los componentes BIM de nuestro edificio. Ecosym dispone de una biblioteca muy amplia de modelos 3D prediseñados de todo tipo, mobiliario, componentes de muros cortina, elementos de estructuras, vigas, columnas, elementos y componentes de equipos como pueden ser unidades de aire, fan coils y también símbolos eléctricos prediseñados y siempre basado en un enfoque federado. Una parte importante del modelado de Ecosym Building Designer es su flujo de trabajo federado. Este flujo de trabajo permite que diferentes diseñadores trabajen en diferentes partes del proyecto y luego puedan combinar todos estos modelos en otro modelo máster que tendrá todo el diseño de los diferentes modelos de cada uno de los diseñadores, con todos los datos BIM de cada uno de los componentes. Una vez se ha configurado un modelo máster, por ejemplo, de arquitectura, lo mismo se aplicaría para crear el modelo máster de la estructura, el modelo máster de las instalaciones, MEP, y el modelo máster de arquitectura. Estos tres modelos configurarían el modelo completo máster de nuestro edificio. Esta capacidad de trabajar en un modelo federado, en el que tenemos diferentes referencias que podemos ir activando o desactivando, permite poder trabajar en paralelo y compartir nuestro archivo con otros componentes del equipo, de tal manera que cualquier cambio que realice cualquier miembro del equipo podamos detectarlo y actualizarlo si así es conveniente. Por eso se llama flujo de trabajo federado. Cada uno trabajó en su archivo de forma independiente, pero este archivo es compartido por otros que necesitan de su archivo para completar el proyecto. Veamos cómo incorpora realidad existente. El uso de Ecosym Building Designer junto con Context Capture y Point Clouds nos va a permitir modelar la realidad existente en nuestro proyecto. Veremos cómo hay diferentes tipos de datos de modelado de la realidad
Tenemos point clouds, es decir, datos tomados por láseres de escáneres 3D. Tenemos archivos 2D, archivos 3D, imágenes ortográficas y mallas, así como fotografías aéreas. Y para completar nuestros modelos con realismo podemos añadir naturaleza digital para completar el diseño con aspectos dinámicos como gente andando, tráfico moviéndose, vegetación, atmósfera, etc. Para el modelado avanzado de la realidad, Bentley soporta datos tipo fotos, datos raster o datos de nubes de puntos como point clouds, pero también formatos de mallas 3MX. De esta manera podemos permitir la integración inmersiva de cualquier modelo de la realidad con modelos de diseño. Con este entorno de modelado común podemos diseñar en contexto, podemos respaldar una mejor toma de decisiones y sobre todo explicar mejor las intenciones de diseño a los diferentes miembros del equipo. Este sería un ejemplo de lo que sería la ubicación de nuestro proyecto en un entorno urbano real, poder utilizar estas mallas 3D, utilizar nuestro proyecto COSIM en este entorno urbano real y poder incluso utilizar diferentes herramientas como la posición del sol en una hora determinada y ver el impacto ambiental de nuestro proyecto respecto a su entorno urbano real. Incluso poder tomar vistas de lo que sería la realidad, es decir, desde los diferentes pisos, realmente qué es lo que se podría ver, qué perspectivas podrían tener cada uno de los usuarios de este edificio en función del piso en el que se encuentren. También podemos geoposicionar nuestro proyecto. En EcoSim Building Designer disponemos de diferentes herramientas para posicionar nuestro proyecto en la Tierra. Tenemos incluso una interfaz directa con Google Earth para importar nuestro terreno desde Google Earth o bien exportar nuestro diseño directamente y ubicarlo en las coordenadas en Google Earth. Veamos ahora cómo EcoSim permite una fácil transición de datos CAD a modelos BIM utilizando herramientas de diseño de arquitectura. Por una parte podemos convertir CAD 2D, puramente dibujos 2D, a BIM de forma muy fácil, por ejemplo, incluso partiendo de un croquis, que no sería ni un archivo CAD, sino que sería simplemente una imagen de un dibujo que hemos hecho, y cómo lo podemos convertir a un modelo BIM 3D creando los espacios en EcoSim Building Designer. Hemos importado un modelo directamente, una imagen, raster de nuestro archivo, y tenemos por otra parte un archivo Excel de lo que serían las necesidades de la propiedad en cuanto a superficies, en cuanto a usos, incluso hasta de materiales, de los acabados de cada uno de los espacios. Bien, partimos de que hemos ya importado el dibujo y utilizando un asistente para importación de Excel hemos importado las necesidades y el programa de espacios y fácilmente a partir de seleccionar un espacio podemos convertirlo y dibujarlo. Él detecta si es una superficie de tantos metros cuadrados, si dibujo un lado con una X y el otro con una Y, directamente puedo dibujar estos rectángulos. Por ejemplo, aquí tengo 500 metros cuadrados, pues si le cambio el ancho o, por ejemplo, a 42, pues la longitud tendrá que ser de 11,90. Y directamente lo puedo ir colocando en mi archivo de trabajo. Estoy convirtiendo datos puramente de croquis a datos BIM, de espacios. Fijaos que si me acerco ya me está dando la información, la etiqueta de este espacio, de lo que sería el área del programa respecto al área real. Si yo estiro, modifico mi espacio, veo cómo se actualiza la superficie respecto al área del programa. Luego vemos también herramientas de diseño rápido. Herramientas de modelo de arquitectura. Bueno, hemos visto que tenemos herramientas para gestionar espacios, a partir incluso de programas tipo Excel, pues podemos convertir estos archivos de datos rápidamente en dibujos de espacios. Podemos modelar sólidos, superficies y mallas, sobre todo en fases iniciales del diseño. Tenemos herramientas de modelado puramente 3D que tenemos en MicroStation. Y también tenemos herramientas de contenido paramétrico específico para edificios, como pueden ser muros, de los cuales tomamos modelos, componentes de un catálogo que podemos listar o filtrar por tipos
tenemos losas, tenemos cubiertas. Podéis ver que los diálogos de propiedades son idénticos para todas las herramientas. Simplemente cada una de las herramientas y componentes paramétricos tendrá sus propias propiedades. No es lo mismo una losa que una cubierta que un muro, obviamente. Luego tenemos puertas, también un amplio catálogo de puertas, de ventanas, de muros cortina, completamente paramétricos. Y también disponemos de herramientas más especiales o específicas, como pueden ser escaleras mecánicas, barandillas, obviamente rampas, escaleras. Y también biblioteca de mobiliario específico para cocinas o para salones, para lo que sería el uso propiamente del edificio. Por ejemplo, tenemos armarios empotrados de diferentes módulos, mobiliario genérico, de sillas, de cocina, etc. Y también objetos inteligentes que podemos importar en formato de archivo RFA, es decir, de Revit Family. Con esto podemos importar objetos de la industria reales que fabricantes ya están diseñando en formato RFA, que es de lo que más se encuentra ahora en esos portales BIM, donde podemos descargar objetos de la industria. La mayoría están hechos en Revit, por tanto, en Ecosim podemos descargar y utilizar estos archivos RFA con todas sus propiedades. Bien, este es un ejemplo en el que veremos cómo podemos trabajar con muros a partir de, por ejemplo, situar unos espacios. Selecciono que quiero situarlo de un espacio, clico sobre el espacio y queda automáticamente realizado el muro, que además queda adaptado a estos espacios. Por ejemplo, si modifico, desplazo este muro, el espacio se adapta con él. De la misma forma podemos colocar rápidamente espacios por inundación, por selección de elemento, etc. Previamente colocamos ciertos datos y con un clic determinamos el espacio. También podemos colocar muros a partir de elementos ya creados, como pueden ser líneas, polígonos, etc. Por ejemplo, voy a situar un muro exterior por defecto, sitúo el borde, el perímetro y me crea este muro. La edición es muy fácil, simplemente basta con seleccionarlos y con clic derecho modificar las propiedades de este elemento. Le cambiamos las propiedades, cambiamos directamente el tipo a un muro compuesto predefinido que tenemos de fachada. El sistema nos muestra las nuevas propiedades y validamos con OK y ya tenemos el nuevo muro creado. Existe una gran integración de Ecosim Building Designer con el diseño computacional que comentaremos a continuación. Esta estación de metro se ha creado utilizando Ecosim Building Designer y Generative Components. Los componentes generativos se utilizan para crear la geometría de la cubierta. El módulo de Generative Components se puede usar para el replanteo geométrico y para la fabricación de los componentes, ya que Generative Components es capaz de establecer las coordenadas de la geometría de la cubierta para formatos tipo Excel. Hay dos razones para usar Generative Components para crear este tipo de cubiertas. En primer lugar, la forma de la cubierta, que requiere continuos cambios para obtener la geometría correcta. Y en segundo lugar, los miembros estructurales, los paneles, se pueden crear de forma mucho más precisa y eficiente, creando relaciones entre la geometría y los componentes constructivos. Y esto es precisamente lo que hace Generative Components, crear relaciones entre objetos. Como podéis ver, hay gran cantidad de nodos disponibles para crear geometrías con Generative Components. Pero si además instalamos Generative Components sobre Ecosim Building Designer, obtenemos los tipos de nodos de Ecosim Building Designer, de elementos constructivos, también para usarlos en Generative Components. Este es un breve ejemplo que muestra cómo podemos usar Generative Components para diseñar una estructura de cubierta compleja. El perfil que estamos editando aquí se gestiona con una ley de curvas y las variables controlan las reglas para definir la generación de elementos, como pueden ser el número de vigas, la longitud o el espaciado entre ellas. Bien, veamos el diseño de estructuras. En esta sección mostraré cómo podemos simplificar el diseño estructural utilizando Ecosim Building Designer. La simplicidad de usar un software es otro requisito importante en el que el tiempo se considera dinero. Veamos el flujo de trabajo que muestra el poder de la simplicidad
de diseño de Ecosim Building Designer. Vemos cómo podemos crear diferentes sistemas de rejillas, previamente definiendo cómo se van a etiquetar cada uno de los ejes y en qué pisos o entre qué niveles podemos utilizar cada una de las rejillas. Lo fácil que es crear pórticos estructurales basados en una rejilla permite al usuario ahorrar mucho tiempo, que veremos que es la esencia del BIM. Aquí puedo seleccionar mis niveles, automáticamente aparece nuestra rejilla y empezamos a colocar elementos estructurales. En este caso podemos empezar por las zapatas, podemos utilizar diferentes librerías de secciones para utilizar estas formas en nuestro elemento estructural. En este caso, nuestras zapatas, igualmente rellenando diferentes datos estructurales. Vamos a colocarlo por rejilla y simplemente marcamos los puntos de la rejilla en los cuales se va a insertar este elemento estructural. Cambiamos de nivel para situar las columnas y seleccionamos las columnas de hormigón. De la misma forma, como todo elemento estructural longitudinal, podemos seleccionar desde una amplia biblioteca de perfiles, utilizar también que detecte la rejilla y automáticamente con un clic él sitúa cada pilar en el centro de la rejilla. Y de esta forma podíamos ir colocando diferentes elementos estructurales. En este caso estamos colocando otro elemento longitudinal, como podría ser una viga. Siempre podemos elegir la sección desde una biblioteca determinada, completar las propiedades de nuestro elemento y fijaros que si yo selecciono un nivel estructural, por ejemplo el segundo piso, automáticamente el dibujo queda bloqueado a esta altura y por tanto es muy fácil y muy difícil equivocarse para situar nuestros elementos viga. Una vez situados, podemos acabar de completar otros elementos estructurales, como pueden ser, en este caso vamos a colocar unas vigas riostra entre un pórtico y otro. Siempre seleccionaremos nuestro perfil de la librería, rellenaremos los datos de las propiedades necesarias de este elemento y podemos decirle al sistema diferentes métodos de colocación. En este caso podemos decirle que me coloque por número de miembros, en este caso le voy a decir que me coloque 3 miembros y que la disposición sea automática. Entre este señor y este señor clico, entre esta viga y esta viga tengo ya definidas todo este sistema de riostras. Todos estos catálogos, estas librerías de elementos, los podemos definir de forma personalizada, pero directamente ya en Ecosim tenemos un montón, como os decía, una amplia variedad de bibliotecas de todos los países del mundo, en función de dónde hagamos los proyectos, para obtener aquellos perfiles que se usan en aquellos países. Por ejemplo, estoy cargando la biblioteca de Corea, por si este proyecto tuviera que realizarse en Corea bajo los estándares coreanos, y por tanto, si coloco, por ejemplo, un pilar metálico utilizando esta librería de Corea, pues me es muy fácil seleccionar el elemento en sí y utilizar el elemento que realmente se utiliza para este estándar coreano. Bien, hablemos del diseño MEP. En este ejemplo voy a utilizar una unidad de aire predefinida para poder, por ejemplo, crear una nueva a partir de esta que ya tenemos creados. Para ello podemos utilizar el AHU Builder, que sería el constructor de nuevos módulos de aire, en el cual podemos completar diferentes módulos con sus conectores, etcétera, etcétera. De manera que es muy fácil, a partir de una unidad, de una biblioteca determinada, crearnos nuestros propios módulos de unidad de aire. Veamos cómo Ecosim es capaz de simplificar un diseño tan complejo como es el diseño de instalaciones mecánicas. En este caso empezamos colocando conductos. El sistema dispone de una larguísima biblioteca de elementos para conductos, válvulas, difusores, etc. Fijaros que utilizando la geometría de Ecosim en las diferentes ventanas me es muy fácil trabajar ya sea en planta, en alzado, en función de si estoy levantando conductos o estoy dibujando en planta, y fijaros cómo automáticamente en cada giro se genera un codo, de manera que el sistema tiene ya predefinido un sistema de automatizado de representación de aquellos elementos cuando encuentran giros, transiciones, etc.
todo este sistema predefinido. Podemos aquí definir cómo van a ser los codos, cómo van a ser los ramales, cómo van a ser por defecto las transiciones. Es muy importante cuando estamos situando elementos mecánicos poder situar sin duda los elementos de rejillas, de difusores, de los cuales vamos a poder tener una amplia gama de ellos. Siempre podemos definir sus propiedades geométricas y de flujo de caudal de aire, etcétera, etcétera, directamente en las propiedades del objeto. Cuando estamos colocando, por ejemplo, un difusor en un conducto rectangular como este, con AcuDraw podemos decirle en qué cara del conducto queremos situar este difusor vertical. De la misma manera, podemos ir situando todos aquellos conductos de unión entre los difusores y los diferentes ramales para crear estos diferentes conductos rígidos, en este caso, que estamos colocando, pero también lo podemos utilizar mediante un cercado. Si yo digo, sitúame todos los elementos del cercado contra este conducto, automáticamente el sistema detecta todos los elementos que están dentro de este cercado de selección y me los une contra el conducto que he seleccionado. Por tanto, esta forma de dibujar mediante líneas, fijaros que puedo dibujar directamente el conducto en 3D o bien utilizar lo que se llama el sistema de líneas. Es decir, yo estoy dibujando un sistema de líneas que llevan todas las propiedades como si fuera un conducto, pero no me dibuja la geometría. Entonces esto va muy bien porque me permite a mí en fases de anteproyecto poder diseñar por dónde van a ir las líneas de los sistemas y en un momento dado pues poder hacer lo que sería, bueno, pues el diseño de los mismos elementos, ya sean elementos rígidos, elementos flexibles, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero utilizando, digamos, herramientas lineales 3D. Ya sean, ya os digo, cualquier tipo de accesorio. Fijaos que ahora simplemente estamos mostrando aquí la gran cantidad, la gran alta gama que tenemos de diferentes accesorios, incluso de sistemas de protección antiincendios, todo tipo de extintores, todo tipo de válvulas, mangueras, etcétera. Y lo que os decía, ¿no? Una forma de dimensionar nuestros conductos es utilizar este dimensionador que nos permite cargar a partir de una unidad de aire. Él detecta todo el sistema. Yo simplemente le tengo que decir si es un sistema de refrigeración, si es un sistema de suministro o de retorno de aire, y el sistema automáticamente va a detectar, me calcula el camino crítico y me detecta cada uno de los tramos que yo he dibujado y me ofrece una primera solución geométrica con todos los datos físicos para poder analizar, utilizando diferentes sistemas. En este caso utilizamos el sistema AES-RAE para generar los diferentes informes y poder tomar las mejores decisiones a la hora de dimensionar nuestros conductos. Pensar que cuando estamos en este informe, yo aquí podría automáticamente convertir estas líneas 3D según esta propuesta de geometría que me ofrece AcuSim. Con lo cual, todo este sistema de líneas 3D, ¿veis? Automáticamente se convierte ya en un sistema geométrico tridimensional, con lo que nos ahorramos mucho tiempo. Obviamente tenemos que documentar todo ello. Bueno, pues en AcuSim podemos crear secciones. Por ejemplo, voy a crear una vista en planta, por tanto, a partir de una plantilla que vienen ya con AcuSim, puedo crearme una sección en planta, darle un nombre a esta vista que estoy cortando para poderla recuperar en cualquier momento y decirle al sistema que me cree un modelo de drawing, es decir, de dibujo, y un sheet o una hoja que sería un plano. Le digo que me abra el plano y lo que hace AcuSim es abrirme esta hoja con el dibujo 2D de esta sección en planta dibujado y colocado directamente en el plano. Además, fijaros que me representa todos los elementos de diámetros y toda la información BIM que yo le he dicho al seleccionar aquella plantilla. Es más, en AcuSim, cuando estamos trabajando en un sistema 2D como es este, que sería el de las hojas, también podemos utilizar herramientas de sección para decir, bueno, pues a partir de este plano quiero crear una sección. Obviamente tengo que seleccionar la plantilla de esta sección, pues una plantilla de
mecánica, y también le doy un nombre a esta sección y le digo que me cree un drawing y me cree un sheet, es decir, una hoja con el drawing vinculado. Y fijaros lo rápido que es crearse una nueva hoja con un drawing vinculado con los datos BIM que nosotros requerimos y que hemos completado simplemente seleccionando una plantilla de mecánica. Bien, veamos rápidamente cómo también Ecosim permite el diseño eléctrico y facilita mucho la inserción de elementos, de luminarias y otros accesorios que necesitamos para componer nuestro plano de instalaciones eléctricas. Vamos a colocar una serie de luminarias aprovechando que tenemos un falso techo, tenemos una rejilla de un falso techo y podemos seleccionar de un catálogo muy amplio de diferentes tipos de luminarias y podemos definir cómo queremos insertar. Aquí podemos decir que nos detecte los puntos de intersección de la rejilla y colocamos el punto de inserción y automáticamente le podemos decir que nos genere una matriz y que nos coloque estos símbolos, y el sistema lo que hace automáticamente es buscar dónde puede colocar todo este tipo de luminarias y donde las puede colocar siguiendo esta rejilla los coloca y donde no, pues no las coloca. De la misma manera que estamos colocando elementos automáticamente sobre una rejilla de falso techo, podemos hacerlo a lo largo de un recorrido. Simplemente elegimos la opción de colocación a lo largo de un recorrido, seleccionamos el recorrido, seleccionamos la luminaria y le decimos que convierta estos elementos sobre la línea. De tal manera que, siguiendo el mismo procedimiento que seguimos con las instalaciones, también podemos convertir toda una serie de líneas que hemos trazado en 3D para crear, por ejemplo, colocar este tipo de bandejas y que estas líneas se conviertan automáticamente en un elemento que podemos seleccionar, el tipo de bandeja, el material, las dimensiones. Podemos predefinir de un catálogo que tenemos de diferentes tipos de bandejas y simplemente eligiendo el material y las características, pues simplemente automáticamente detecta todas estas líneas y nos las convierte en estas bandejas. De tal manera que facilitamos enormemente el diseño en 3D de elementos complejos como estos que estamos viendo aquí. Y a nivel de diseño eléctrico también veamos cómo Ecosim facilita lo que es el análisis energético. En este caso estamos trabajando en instalaciones eléctricas y vamos a pedir desde análisis que nos muestre una serie de informes en el cual vamos a listar, podemos sacar una serie de leyendas de los diferentes objetos que tenemos por colores y que nos saque la leyenda para documentar nuestra planta, pero también podemos desde el Output Manager seleccionar un tipo de informes que nos saque el análisis energético de los elementos que estamos analizando en formato Excel. De tal manera que nos genera una serie de listados con una serie de predefiniciones que hemos definido y con informaciones de superficie de área, de los accesorios, de la carga, de la relación carga-superficie, etcétera, etcétera, de cada uno de los dispositivos que tenemos situados en nuestra planta. Bien, veamos cómo podemos gestionar los datos BIM de nuestros componentes del edificio y extraer diferentes informes. Veamos cómo poner tablas a partir de unos listados que nosotros podemos seleccionar de nuestros listados de elementos que tenemos. Vamos a colocar un listado, por ejemplo, de mobiliario, seleccionando el catálogo de mobiliario. Y fijaros que una vez insertada una tabla a partir de nuestros listados, que es un texto vectorial, si yo cambio el orden en mi listado, por ejemplo, quiero ordenarlo por el tipo uniformat, refresco a partir del listado y me queda la tabla actualizada. Además, esta tabla se comporta realmente como una tabla, como si la editáramos en Excel, es decir, haciendo doble clic sobre ella podemos modificar tanto la alineación del texto como la simbología de cada una de las celdas, seleccionando una celda o un texto, doble clic sobre él y ahí ya podemos cambiar todos los parámetros de los elementos, en este caso el texto que hay en esta celdilla, lo pongo en negrita, o también de una forma muy fácil puedo cambiar, no sé, el fondo
de las celdas que pueda seleccionar. Entonces, pues selecciono de esta tabla todas estas celdas y de esta forma puedo seleccionar rápidamente y crear pues unas tablas con una alta calidad, exactamente igual que lo podíamos estar haciendo en Excel. También podemos crear estilos de visualización utilizando unas reglas de visualización en función de los parámetros o propiedades de los diferentes objetos. Por ejemplo, estamos en el ejemplo que viene con Ecosim, el modelo del edificio comercial, y podemos seleccionar, por ejemplo, los muros con resistencia al fuego en función de qué tipo de resistencia al fuego tienen, ¿no? Entonces, si nos fijamos, pues los que no están clasificados pues se rotulan en azul y los que están una resistencia al fuego de 2 horas pues en rojo. O, por ejemplo, un listado de mobiliario donde podamos definir en función de si es mobiliario fijo, si es movible, etcétera, o el mobiliario que no cumple ninguna de estas condiciones, que no se visualice o que se visualice en transparente o en gris. Todo esto lo podemos definir de tal manera que, creando un estilo de visualización, estamos creando unos informes gráficos que rápidamente nos permiten pues visualizar aquellos elementos que cumplan ciertos criterios en base a las propiedades de los elementos. También muy interesante la edición bidireccional con Excel, es decir, tener la posibilidad de extraer listados. Podemos tener listados muy largos, podemos tener gran cantidad de objetos en nuestro edificio, que a veces resultan mucho más cómodos editarlos en Excel. Veamos un ejemplo, sobre todo instalaciones mecánicas donde tenemos gran cantidad de componentes. Sacamos unos listados, por ejemplo, de difusores rectangulares. Y aquí nos saca un listado de los difusores que tenemos en los archivos o referencias activas y, bueno, podemos ver todas las propiedades que componen todos esos difusores. Fijaros que cuando estoy seleccionando uno en el listado se selecciona automáticamente arriba de la ventana de la planta. Y, bueno, podemos extraer este listado en Excel porque nos es mucho más fácil editar en Excel que directamente seleccionando los diferentes objetos en nuestros listados. Por ejemplo, quiero cambiar el tamaño de nuestros difusores, que ahora hacen 24 por 24, son difusores rectangulares, vamos a cambiarlo de 26 por ejemplo, 20, o sea que no sean cuadrados, sino que sean rectangulares, con lo cual en Excel de forma muy rápida puedo cambiar todos los elementos, guardo este listado en Excel y desde los listados de Ecosim le digo que me actualice la información desde Excel. Selecciono el archivo y el sistema ya me proporciona un informe diciendo los elementos que se han actualizado y cuando valido puedo estar viendo como los elementos ya en planta ya son de forma rectangular y los datos se han actualizado muy fácilmente directamente desde un archivo Excel. De la misma forma podemos extraer informes estructurales de una manera muy sencilla. Por ejemplo, esto es un informe de todas las vigas de hormigón que tengo seleccionadas. Perfecto. A partir de aquí tengo una hoja Excel con diferentes hojas en la que tenemos un resumen, por ejemplo, con las dimensiones o el nombre de la sección utilizada en los diferentes perfiles. Bueno, pues yo directamente desde esta hoja Excel, que es un resumen que he extraído, puedo seleccionar una serie de celdas. En el momento en que yo digo, créame este conjunto de selección de la fila 85 a la 92, fijaros cómo automáticamente estos 8 elementos quedan seleccionados en Ecosim, con lo cual yo le digo, bueno, pues aíslame estos elementos, pues los que quiero analizar desde mi hoja Excel, y a lo mejor los quiero cambiar por esta otra sección que haga 12 por 18. ¿Vale? Pues simplemente actualizo este rango de filas desde la 85 hasta la 92 y simplemente, si ahora activo y visualizo este elemento, le pido información del elemento, podemos ver cómo ha cambiado desde la sección name, lo que sería la sección rectangular, a 12 por 18. Por tanto, esta comunicación bidireccional nos va a facilitar enormemente el editar datos geométricos que de otra manera sería muy tedioso hacerlo directamente desde el diseño.
Ecosim también permite enlazar documentos externos de todo tipo a nuestros objetos BIM para facilitar la utilización de nuestro modelo en la fase de ya operación o mantenimiento de nuestro edificio. Cuando nosotros insertamos un documento, podemos vincular cualquier objeto BIM a un documento que puede ser una hoja Word, un documento PDF, incluso un enlace a una página web, de tal manera que aquel objeto queda vinculado con este elemento, este documento externo, y si nosotros movemos cualquier elemento de este espacio, lo movemos a otro espacio, automáticamente el documento viaja con él, de tal manera que nos va a servir muy mucho esta posibilidad de adjuntar documentos externos para lo que sería puramente la gestión ya de nuestro activo, de nuestro edificio, utilizando todos estos enlaces a documentos externos que nos van a servir para el mantenimiento de nuestro edificio. Bien, en esta sección explicaré cómo mejorar el flujo de trabajo cuando estamos trabajando en un proyecto en el que se generan gran cantidad de documentos utilizando Hypermodeling. Hypermodeling es la habilidad que tiene Ecosim de generar enlaces entre los diferentes documentos que procesamos en un modelo. Cuando hacemos una sección, como hemos visto antes, que hacemos planos de sección o de planta de nuestro modelo, Ecosim pues genera una serie de marcas que nos indican ya si es un elemento que hay ahí de sección, o es que ahí hay una planta, o es que ahí hay un alzado, una vista, etc. Cada marca nos indica exactamente a qué tipo de documento nos lleva. Pues bien, a partir de estas diferentes marcas podemos rápidamente navegar, seleccionar si es la hoja o el dibujo. Si seleccionamos el dibujo directamente podemos ir al dibujo, y si seleccionamos la hoja donde está insertado este dibujo o está referenciado este dibujo, vamos a la hoja. Y de esta forma, mediante estos marcadores, podemos rápidamente, también incluso desde la hoja, navegar otra vez al modelo. Y del modelo podemos utilizar, desactivar el plano de corte, visualizar una vista 3D y activar, por ejemplo, otro plano de corte en otra vista. De tal manera que nos facilita muy mucho el ir navegando por los diferentes documentos que se generan a partir del modelo, sin el error de confundirse de dibujo, de hoja, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos de, pues eso, de operar con diferentes formatos de archivo, y también de trabajar en equipo y de coordinar los diferentes equipos de diseño. Veamos un poco la ventaja de trabajar en Ecosim, suponiendo que estamos trabajando en un proyecto ficticio de ampliación de una planta de tratamiento de aguas. Esto implica la ampliación de toda la infraestructura y, por tanto, la coordinación y colaboración entre los equipos de diseño. Y, por tanto, es fundamental que los diferentes equipos de diseño estén bien coordinados. Primero nos encontraríamos que están involucradas diferentes disciplinas dentro de este proyecto de ampliación, desde los que trabajan en GIS hasta el diseño propiamente de la planta, los edificios que pueda tener la planta, de la carretera de acceso a la planta o quizá de un puente de acceso también. Cada equipo usa herramientas basadas en MicroStation para cada disciplina, y eso permite una coordinación interdisciplinar entre los diferentes equipos de diseño, basada en la tecnología de referencias y su enfoque federado. ¿Recordáis el flujo de trabajo federado que expliqué al principio? Bueno, pues entonces ya tenemos un primer entorno común de modelado basado en el formato de GN. Pero esto no es suficiente, ¿eh? Durante la vida útil del proyecto se crean muchísimos datos, no solo modelos 3D, dibujos y planos y sus revisiones, sino también listados, imágenes, especificaciones, etcétera, gran cantidad de información, y cada participante del proyecto debe tener acceso a los datos correctos en el momento correcto y en el formato correcto. Así que se requiere de un entorno común de datos como plataforma de colaboración. De aquí la importancia de usar un entorno común de modelado y un entorno común de datos que nos facilitan las aplicaciones de Bentley. También interoperabilidad significa poder trabajar con otro tipo de archivos. Bueno, pues en Ecosim podemos trabajar con diferentes formatos de archivos 3D, OBJ, de objetos creados por cualquier modelador de sólidos, de SketchUp, de 3D Studio. Incluso podemos importar archivos RFA, de Revit Families.
Podemos trabajar cualquier tipo de objeto 3D, sea en formato DVG, DGN, MicroStation propiamente, etc. Es muy interesante también el que dispongamos de un asistente RFA que nos va a permitir importar datos y propiedades de familias de Revit creadas por fabricantes. Como os comentaba anteriormente, existen portales en Internet donde nos podemos descargar bibliotecas de objetos en formato Revit, y en Ecosim disponemos de un asistente que nos permite incorporar archivos de catálogo de elementos creados a partir de Revit, es decir, de familias de Revit. A nivel de estructuras, que esto es muy importante, sabéis que la disciplina de estructuras utiliza diferentes formatos en función del tipo de estructura. Si es estructura metálica, se utiliza un tipo de formato, si es estructura de hormigón, normalmente el IFC, etc. Y Bentley ha creado un archivo de intercambio, un ISM, que es un producto, un entorno, una filosofía que ayuda a los diferentes equipos de diseño a intercambiar datos, a sincronizar revisiones, a comparar alternativas, a publicar los entregables entre plataformas. Por tanto, ISM vendría a ser un estándar que ha creado Bentley para la interoperabilidad entre programas de estructuras. Así que, si utilizamos Ecosim, podremos conectarnos con otros programas de cálculo de estructuras de otros fabricantes, utilizando un formato de archivo que estos otros softwares pueden leer y escribir. Por tanto, vamos a habilitar flujos de trabajo multiproducto de varios softwares, y podremos hacer seguimiento de los cambios, saber quién lo hizo, en qué aplicación, etc. Por tanto, en un proyecto de Ecosim podíamos reunir diferentes modelos creados con diferentes plataformas. Documentos creados propiamente en otras aplicaciones de MicroStation, en AutoCAD, en Rhinoceros, en Archicad, en Allplan, en SketchUp, utilizando modelos de Revit, utilizando el plugin eModel para Revit, etc. De tal manera que Ecosim vendría a ser como una plataforma en la cual podríamos reunir toda esta información creada en diferentes plataformas. Y muy importante, como veremos a continuación, el uso de un formato propio de Bentley que se llama eModel, desde el cual podemos interoperar con diferentes aplicaciones de modelado. Un eModel se crea desde cualquier aplicación de Bentley y a través de plugins de aplicaciones como Revit y ProjectWise. eModel Composer es una aplicación de escritorio que admite una amplia gama de formatos y se utiliza para crear y fusionar eModels. De tal manera que este eModel contiene una información rica en datos. Incluye geometría 2D, planos, geometría 3D y datos. Y además los eModels son autodescriptivos, es decir, que no necesitamos de la aplicación original para mostrar la información del modelo. Para poder visualizar este eModel, los contratistas pueden utilizar Bentley Navigator y poder interactuar con el modelo para realizar coordinación visual, realizar las secciones dinámicas, hacer clash detection, revisar el modelo, extraer informes y simular la construcción. No puede editar, pero sí puede hacer todas estas funciones. De tal manera que en Bentley Navigator podemos interactuar y pedir información de elementos de arquitectura, y pulsamos sobre un elemento y a la derecha nos da toda la información con las propiedades de este elemento, también de elementos estructurales y también de elementos MEP o de conductos. Para los clientes podemos seguir el mismo método y generar un PDF 3D de manera que el cliente puede revisar el modelo de la misma manera. Es decir, creamos un PDF 3D con el cual el cliente puede visualizar el modelo, puede hacer coordinación visual, puede ver documentos, puede ver dibujos, puede revisar y puede medir. Es decir, no tiene la capacidad que teníamos con Bentley Navigator, pero realmente estamos convirtiendo Adobe Reader en un sistema en el cual tenemos todo el modelo 3D y poder hacer todas estas funciones. A nivel de exportar a IFC, obviamente exportamos al IFC formato 2x3 o IFC 4, pero sobre todo basado en el formato IFC Facilities Management Handover, sería COBI, que es Construction Operations Building Information Exchange. COBI es una especificación de intercambio de información
que captura datos durante el diseño, la construcción y la puesta en servicios para operaciones y gestión del edificio. Los datos son creados por los arquitectos de diseño y los ingenieros para crear espacios, para crear pisos, para crear equipos. Y por otra parte tenemos los contratistas que proporcionan datos del producto, números del modelo, números de serie de equipos, etcétera. Toda esta información que es proporcionada por los fabricantes de los productos. Luego veremos cómo podemos extraer esta información para todo lo que es la operación y mantenimiento del edificio en formato hoja Excel COBI, en formato archivo IFC COBI o en formato iModel también IFC. Veremos que podemos exportar los tres formatos de archivo simultáneamente, directamente desde la aplicación. En el menú archivo podemos extraer la información IFC y tenemos la opción de definir qué definición del IFC queremos exportar y qué queremos que nos cree. Además, gestiona todo lo que es la estructura espacial de lo que serían los niveles, los pisos, con los espacios, etcétera. Bien, veamos cómo hacer de un modelo EcoSim un proyecto realista utilizando Luxology y la integración con Lumen RT. Luxology es el motor de render que utiliza MicroStation y por tanto EcoSim y nos permite generar imágenes de alta calidad como la que estáis viendo. Incluso podemos trabajar el render y seguir en background y seguir trabajando en la aplicación mientras el sistema está renderizando nuestras imágenes, y podemos crear imágenes de este tipo directamente dentro de EcoSim. Pero con la integración con Lumen RT ofrece una capacidad de producir iluminación indirecta de espacios interiores y de crear ambientes reales, con la ventaja de poder hacer recorridos virtuales en tiempo real. Podemos crear, como estáis viendo, fácilmente una vista usando luz natural o artificial en el interior, y mientras realizamos nuestro diseño podemos hacer un recorrido para comprender las posibilidades detalladas del diseño tanto de día como de noche. Observar que con Lumen RT, más en este caso contextualizar el contexto urbano o bien con Context Capture o bien con otros sistemas de modelado, podemos agregar personajes, podemos agregar efectos de luz y dar vida a nuestros proyectos, creando y dando vida a nuestros proyectos. Todas estas imágenes han sido realizadas con Lumen RT con su integración directa en EcoSim. Bien, hemos visto lo que es las funcionalidades principales de EcoSim Building Designer. Vamos a ver qué es la Connect Edition. La edición Connect brinda una serie de servicios para compartir datos entre el diseño que hacemos en nuestro escritorio, Bentley Cloud Connection Center y los servicios en la nube de ProjectWise, para una colaboración efectiva entre personas, datos y proyectos. Esta versión nos permite, mediante un simple password, acceder a toda una serie de servicios, como pueden ser los Bentley Communities, donde podemos buscar en una amplia base de datos de preguntas y respuestas. Podemos acceder a la zona de nuestro soporte, donde podemos descargar software de Bentley, donde podemos gestionar nuestras licencias, donde podemos solicitar un servicio de soporte técnico. Y en cada uno de los portales de nuestros clientes, ahí pueden acceder directamente a publicar, por ejemplo, proyectos suyos en formato iModel, en formato PDF 3D, y toda una serie de servicios que nos permiten trabajar de forma colaborativa con los diferentes colaboradores o participantes del proyecto. Bueno, y todo eso, ¿cómo puedo aprender yo a utilizar EcoSim Building Designer? Bueno, podemos aprender de muchas maneras. Una sería aprender ya directamente con servicios que ofrece los portales de Bentley para aprender a través de videotutoriales, webinars, workshops, etc. Y otra ya sería programar el aprendizaje
o bien a través de portales también de Bentley, de aprendizaje tipo e-learning, o participar en eventos de Bentley, o participar y buscar información en las comunidades de Bentley, o solicitar cursos con los diferentes partners de Bentley, etc. Dentro de lo que sería el apartado de formación del portal de Bentley, podemos utilizar los Quick Starts. Los Quick Starts son tutoriales de aprendizaje inmediato y además están divididos por disciplinas. Hay Quick Starts para arquitectos, para ingenieros de estructuras, para diseñadores de sistemas mecánicos, para diseñadores de sistemas eléctricos, y todos están basados en el proyecto que viene en Ecosim Building Designer, que es un edificio comercial. Todos estos tutoriales, los Quick Starts, que los podemos encontrar en el portal de autoaprendizaje de Bentley, vienen en inglés, pero están muy bien documentados con la documentación escrita, los videotutoriales, incluso los archivos para utilizar en los Quick Starts, en estos tutoriales. Y además, en esta versión Connect se ha añadido una aplicación que es Connect Advisor, que es muy útil para acceder directamente desde la aplicación al contenido de eLearn, acceder directamente a las Bentley Communities de preguntas y respuestas, a los vídeos y a los canales de YouTube de Bentley, acceder a las noticias y novedades para nuevos eventos, de tal manera que proporciona al usuario aprendizaje interactivo. Podemos descubrir nuevos eventos en vivos que se hagan cerca de nuestra ciudad, obtener recomendaciones personalizadas o bien interactuar con miles de expertos que están siempre dando información y facilitando contenidos en todos estos portales. Y la gran ventaja es que todo esto lo hacemos directamente desde dentro de Ecosim. Por tanto, ya como resumen de lo que hemos visto hasta hoy, podemos ver que Ecosim Building Designer simplifica el diseño, incorpora realidad existente de diferentes maneras. Podemos ver cómo tiene amplia gama de herramientas de diseño de arquitectura, integra con el diseño conceptual las fases iniciales del proyecto para modelar cualquier tipo de forma o geometría. Podemos aplicar diferentes herramientas para el diseño de estructuras, para el diseño MEP. Podemos gestionar datos BIM y crear informes de todo tipo, interoperar con diferentes aplicaciones externas a aplicaciones de Bentley, herramientas para visualizar y presentar nuestros proyectos, incluso darles vida a nuestros proyectos, y siempre dentro de un entorno conectado. Así que hasta aquí la temática que os queríamos dar hoy. Ahora, si os parece, si habéis tenido dudas, podemos pasar a un turno de ruegos y preguntas y estamos a vuestra disposición para atenderlas. Muchas gracias.